Muy buenos días, querida familia de Monterrico. Bienvenidos una vez más a este culto online en donde juntos vamos a alabar y vamos a adorar a nuestro Señor. Antes de comenzar este tiempo de servicio, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 23 al 26. En este fragmento del pasaje se narra una situación bastante difícil para Pablo y Silas, que se encontraban en medio de un viaje misionero y habían sido encarcelados. La palabra de Dios dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cielo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Este pasaje nos narra cómo en medio de la dificultad, en medio de la angustia, Pablo y Silas pudieron cantar himnos al Señor, adorándole a Dios en una situación tan difícil para ellos. Quisiera que tomemos esta reflexión para orar a nuestro Señor y que nos dé el gozo y la fuerza para seguir cantándole a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios, hay situaciones que no comprendemos. La que estamos viviendo en este momento son circunstancias difíciles. Muchos amigos, familiares, conocidos van cayendo enfermos, Señor, y nosotros nos unimos en cadenas de oración, intercediendo por ellos. Pero Dios, tú nos has traído aquí, Señor, para poder extender tu reino, hablar, seguir firmes, orando y cantando himnos a ti, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, y aun cuando, Señor, falten las fuerzas, Dios, tú las multiplicas donde no hay ni una. Y Señor, tú nos puedes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que hoy tanto necesitamos. Padre amado, háblanos a través de tu palabra, ministra nuestros corazones a través de las alabanzas, a través de los himnos, Señor, de los cantos, y que podamos ser luz en el mundo como tú lo deseas para nuestras vidas, Señor. Te agradecemos una vez más porque nos permites poder tener este tiempo de comunión como iglesia unida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a comenzar este tiempo de alabanza a nuestro Señor cantándole con gozo, porque Él es nuestro Rey de Reyes. Eres tú la esperanza que a mí le tendré.
Y la siguiente canción nos recuerda a quién le estamos cantando. A esa roca eterna, al Señor que está sobre cielo y sobre tierra, y es todopoderoso. Cantémosle a nuestro Señor. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto lugar, del más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios. Desde el fondo del mar, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más alto del lugar, más hondo abismo, del más hondo abismo, te alabaré. Desde mi corazón, desde mi corazón, fuerte o débil esté, fuerte o débil esté, cada instante de mi vida, cada instante de mi vida, con gozo yo diré que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Dios, que tú eres la roca eterna, Señor sobre cielo y tierra, tú eres Dios, que toda criatura adore, que toda nación se postre a ti, Señor, tú eres Agradecemos a nuestro Señor por este hermoso tiempo de alabanza y adoración. Y ahora voy a dar pase al Pastor Javier, quien nos ministrará en este tiempo especial de Santa Cena. Buenos días, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia de Monterrico y a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las redes. El Señor los bendiga. Este domingo de adoración en el que venimos con nuestro corazón dispuesto a alabar y a honrar a nuestro Dios, nos toca participar de la preciosa cena del Señor, del pan y del vino que nos recuerdan su muerte y resurrección. Y hay un pasaje en la palabra que cada vez que me preparo a participar de la cena viene a mi mente, me viene a la memoria y que quisiera compartir con ustedes, porque nos dispone a participar del verdadero significado y el verdadero espíritu de la cena del Señor. Se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, que rezan lo siguiente: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Y el sello de este pasaje es que nos indica que Él murió por todos, para que todos muramos a nosotros mismos, de manera tal que todos ya no vivamos para nosotros mismos y nuestros planes, nuestros deseos, nuestra propia honra, nuestros propios particulares propósitos de la vida, sino para que vivamos
para aquel quien murió y resucitó por amor a nosotros. Así que la cena del Señor nos recuerda su sacrificio por el pan y el vino, pero al mismo tiempo el propósito que hoy tenemos de vivir para el Señor. Así que, ¿qué te parece si tenemos un momento para recogernos en nuestros corazones y allí en nuestra casa tomar un instante de silencio y de quietud para prepararnos a participar de la cena del Señor? Y es un momento para pedirle perdón de nuestros pecados, para confesar nuestras faltas a Dios, en qué hemos estado viviendo para nosotros mismos y no para el Señor y no para el prójimo, y pedirle perdón y decirle: Señor, quiero al participar de la cena, antes preparar mi corazón a que esté dispuesto a vivir lo que significa la cena, que Él murió para que nosotros muramos a nosotros mismos y vivamos para ti. Oremos en este momento y recojámonos un instante en nuestros corazones en oración. Oremos al Señor. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomad, comed de este pan, que es mi cuerpo, que es quebrantado, entregado por vosotros. Y el pan simboliza este cuerpo de Cristo, muerto, entregado, atravesado y flagelado, y muerto en la cruz por amor a nosotros. Así que al participar de Él, ¿qué tal si recordamos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, pero también por nuestras enfermedades? Y será un momento para poder orar y recordar a nuestros queridos hermanos, parientes, conocidos, amigos que están enfermos. Pero antes participemos del pan. Gracias, Señor, te damos por Cristo muriendo en la cruz del Calvario, por nuestros pecados y llevando nuestras enfermedades sobre su cuerpo. Señor, gracias porque podemos orar esta mañana agradeciéndote por todas las personas que sabemos se han recuperado de salud. Gracias porque ya está mejor Roberto Moriel. Gracias por mis hermanos Vega, que Lili está mejor. Oramos por Pepe Vega para que se recupere, se lo sane, Señor. Gracias porque Katy Villalba ya está en su casa de regreso, sigue sanándola. Gracias porque Justo y Mabel Larrea están recuperándose. Pedimos por Justo para que pueda recuperarse plenamente las secuelas del COVID. Y oramos, Señor, por Carlos Villalba, internado en el hospital, que tú lo sanes en el nombre de Jesús. Oramos por Pilar, recuperándose en su casa. Oramos por su nuera y por su bebito, Señor, que también han sido contagiados. Oramos por Carlos y Pía Maza, para que tu mano sanadora sea sobre ellos. Pedimos por el pastor Miguel Luna, su esposa Patti, por Lian, para que, Señor, tu mano poderosa proteja de daño sus pulmones. Les guarde, Señor, se recuperen con un cuadro moderado. Tú eres el Señor de la vida, el Señor de poder, Señor de misericordia. A ti venimos, Señor, y rogamos, actúa. Y tú conoces cada persona que está enferma, cada persona, amigos, parientes que conocemos. Por ellos pedimos también en el nombre del Señor, extiende tu mano y que los que no te conocen te conozcan, tu poder y tu misericordia en medio de este tiempo. Guárdanos, Padre, en medio de este contagio. Protege a tu pueblo en el nombre de Jesús y guía al Perú en medio de decisiones tan difíciles que la nación debe tomar. Guárdanos, Señor, como nación, y haz que tu consejo sabio prevalezca sobre las multitudes. Gracias, Padre, damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora participemos de la copa que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo vertida por nosotros, por nuestros pecados. Tomemos de él la copa de vino. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Tú sabes, Señor, que te amamos, queremos honrarte, queremos vivir para ti, pero somos muchas veces vasos de barro, imperfectos, frágiles. Perdónanos cuando te ofendemos a ti,
Perdónanos cuando ofendemos al prójimo. Perdónanos cuando fallamos delante de tus ojos, Señor. Ten misericordia. Límpianos con la sangre de Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo y danos un corazón que tenga el anhelo de perfeccionarse. Y bendice a cada persona que está pasando necesidad espiritual, desanimados, necesitan fortaleza, necesitan aliento, necesitan fuerzas nuevas, necesitan provisión material. Bendice a la iglesia, bendice al Perú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios por este tiempo juntos, hermanos. Ahora vamos a tener un tiempo para alabar juntos al Señor. Dios los bendiga. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable.
Buenos días, hermanos. Antes de comenzar con la prédica el día de hoy, quisiéramos corregir un error involuntario. Debido a una confusión, nos olvidamos mencionar que nuestro hermano Juan Mauricio Cortés Tejerina fue bautizado también unos días antes del grupo que lo hizo en la iglesia por motivos de salud. Bienvenido, Juan Mauricio. Y también quisiéramos precisar, aclarar que nuestros hermanos Juan Francisco Castillo García y Lisbeth Judith Estrada de Castillo fueron bautizados en noviembre del año pasado. Hechas estas aclaraciones, vamos a proseguir con el mensaje de esta mañana. Como ustedes saben, en Monterrico, mayo es el mes de la familia y vamos a comenzar una nueva serie de predicación acerca de la familia cristiana. Este domingo el tema será sanando nuestras relaciones familiares. La familia es el lugar donde todos nosotros nacemos, crecemos, nosotros nos desarrollamos y lamentablemente a veces es la familia misma la que nos lastima, la que nos daña. Pero Dios, en su amor y misericordia, trae sanidad a nuestras vidas. La familia es parte del diseño del plan maestro original de Dios para nosotros los seres humanos. Y la sociedad en general acepta la validez de la familia, aunque últimamente se cuestiona o se propone otros modelos alternativos. Pero creo que todos hemos crecido con esa idea de lo importante que es la familia. Recordaba el otro día, y con eso estoy revelando mi edad, una serie de televisión, La Familia Ingalls, seguramente algunos recuerdan, ¿no? Que te mostraba una familia ideal, la papá, la mamá y toda esta situación bastante armoniosa, ¿no? Por otro lado, tiempo después surge una serie que es como lo opuesto, que es matrimonio con hijos. Creo que eso es interesante, cómo el concepto de familia va cambiando. Cuando nos acercamos a la Biblia vamos a ver que está llena de ejemplos, pero no necesariamente de buenos ejemplos, sino descubres en la Biblia familias, pero muchas familias complicadas, con problemas. Y es que la Biblia es un libro honesto, que nos dice las cosas como son. Y vas a descubrir en ella seres humanos con limitaciones, con errores, con defectos y pecados como tú y como yo. Es decir, podemos realmente identificarnos con lo que ellos viven. Nosotros tendemos más bien a veces a idealizar algunos personajes bíblicos. Sin embargo, la Biblia nos los presenta como son, con sus virtudes y sus defectos. Y tan humanos, y que realmente nosotros podemos identificarnos con ellos. Hay muchos ejemplos de esto y quizás déjame mencionar solamente dos familias disfuncionales en algunos casos. Tenemos el caso de Abraham, por ejemplo. Abraham, el padre de la fe. Sin embargo, Abraham tuvo sus luchas, tuvo sus dudas, ¿no es cierto? Dios le prometió un hijo y una descendencia, pero él al final, siguiendo también el consejo de la esposa, se desesperan y tiene un hijo con una sirvienta, con la esclava de la esposa. Luego, más adelante, Abraham viaja a Egipto y tiene miedo y entonces miente acerca de su esposa. Dice, no, ella no es mi esposa, es mi hermana. Y cosas como esas, ¿no? También tenemos otro caso, que es el del rey David, el gran cantor de Israel, el famoso rey que extendió y consolidó el reino de Israel. Sin embargo, David tenía su debilidad por las mujeres y tuvo varias esposas, pero no solo eso, sino que incluso llegó a codiciar a la esposa de uno de sus amigos, un soldado muy cercano, y finalmente incluso llega a mandarlo matar para cubrir su pecado, ¿no? Una sorpresa, un shock. También descubres que David no fue tan buen padre que digamos. Podríamos seguir encontrando muchos ejemplos así de honestos y claros. Pero la Biblia al mismo tiempo nos da un mensaje de esperanza. Dios nos muestra en su palabra principios que nosotros podemos tomar para aplicarlo a nuestra vida y a nuestra familia. Dios se glorificó en la familia de estos hombres y mujeres y también lo quiere hacer en la tuya y en la mía. Vayamos al libro de Génesis para que podamos revisar juntos cuál es el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Y en el capítulo 2 de Génesis, tú puedes, acompáñame al capítulo 2 de Génesis, vamos a repasar rápidamente
¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y dijo, 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces procede a hacerle ayuda idónea, una compañera para él. En Génesis 2:23, cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, él reacciona con el primer piropo de la historia, ¿no? Y es un piropo medio raro, pero dice, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él quedó flechado, se enamora instantáneamente, se identifica con ella, ve que son semejantes, y vemos entonces a Dios oficiando el primer matrimonio de la historia. Y en Génesis 2:24 dice el pasaje, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Aquí tenemos algunos principios bastante importantes, fundamentales para la familia. En primer lugar, y aunque suene obvio, estamos hablando de un hombre y una mujer. Y es bueno precisarlo porque el día de hoy existe una gran confusión con el tema del género y la identidad. Y entonces se está planteando el matrimonio homosexual como una alternativa y ellos están buscando, y de hecho ya lo están haciendo, adoptando niños, ¿no? Pero sin embargo esto tiene un efecto en los niños. El plan de Dios es de un hombre y una mujer, papá y mamá, porque los niños necesitan esta identificación con los roles, tanto con hombre como mujer, ¿no? Y eso es justamente el diseño original de Dios. Este es un tema complejo y que podemos tocar en otro momento. Ciertamente no es el plan divino. Al mismo tiempo, hoy en día surgen tendencias y algunas religiones o algunas filosofías que plantean el hecho de la poligamia, es decir, que el hombre puede tener más de una esposa. Pero otra vez nos damos cuenta que eso afecta la dinámica familiar y no es el plan diseñado por Dios. Curioso notar en este sentido cómo este diseño original de un hombre y una mujer se olvida rápidamente. Cuando tú avanzas en la Biblia vas a encontrar que Abraham, por ejemplo, siguió el patrón de Dios, tenía una esposa, su hijo Isaac se casó con Rebeca, una esposa. Pero ahí nomás luego ya comienza el descuido. Jacob tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Su hermano Esaú también tuvo 2 esposas, por lo menos. Y eso justamente cuando lees la historia vas a ver cómo afecta su dinámica familiar. En segundo lugar, dice el texto que dejará el hombre a su padre y a su madre. Es decir, importantísimo al comenzar una nueva familia independizarse de los padres. Marcar una distancia saludable. Y esto es por el bien de la nueva pareja. Tiene que haber una distancia emocional como física y aún económica, para que así la nueva pareja pueda consolidarse, puedan aprender a depender el uno del otro. Y eso nos lleva al tercer punto, el tercer principio que dice debe unirse a su mujer y serán una sola carne. Y acá está hablando obviamente de la unión física, de la unión sexual, pero va más allá. Es decir, está hablando también de una unión total, en espíritu, en alma, en las emociones y también en el cuerpo. Y esto es muy importante porque llega a darse esa dinámica. Noten ustedes en Génesis 2:25, el versículo siguiente dice la palabra que ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y esto nos habla de la transparencia, de la confianza, de la perfecta relación y comunicación que había tanto entre ellos, esposo y esposa, como ambos con Dios. Una relación perfecta. Era el plan, el diseño original de Dios para que en ese contexto llegaran los hijos. Sin embargo, este diseño de Dios se ve afectado por el pecado. Cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, se altera el equilibrio de la familia y trae consecuencias muy serias hasta el día de hoy. Para el hombre y la mujer lejos de Dios se dañan las relaciones familiares. Se afecta la relación primero de esposo y esposa, luego entre los hermanos y luego incluso entre padres e hijos. Vamos a ver en primer lugar qué pasó en cuanto a la relación de esposo y esposa. Llegamos a Génesis capítulo 3, la caída, ¿no? La tentación de la serpiente que se acerca a la mujer y le hace notar cuán codiciable es este fruto prohibido. Sin embargo, nosotros podemos notar que en la versión Reina Valera 60
no queda tan claro la posición de Adán, si está o no está. Yo siempre pensé que él se había ido a trabajar, que estaba lejos. Pero en las traducciones más recientes, como la Nueva Biblia de las Américas o aún en la Reina Valera contemporánea, precisa el hecho de que Adán estaba allí y no impidió que Eva tome el fruto y coma de él. Interesante detalle, porque muchas veces tendemos a criticar a Eva muy rápidamente, y ciertamente ella tiene una falla, tomó la iniciativa, pero Adán se dejó llevar, fue pasivo. Ahora, notemos también el orden de Dios, porque cuando Dios se da cuenta de la situación, al primero que llama es Adán para pedirle cuentas, pero él, lejos de asumir su responsabilidad, le echa la culpa a Eva. Le echa la culpa a Dios también. Pero dígame, señora, ¿cómo se siente usted cuando su esposo le echa la culpa de algún problema en la familia? De algo relacionado con los hijos. Esa es tu hija, pues, ¿no? Esa fue una de las primeras fracturas en la relación de ellos. Eva se debe haber sentido profundamente lastimada de no sentirse apoyada por su esposo. Pero luego, cuando Dios le habla a ella y le dice en Génesis 3:16, al llamarle la atención y darle su castigo, le dice lo siguiente: con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti, dice la Nueva Biblia de las Américas. Lo cual también se puede traducir como: tú desearás controlar a tu esposo, pero él abusará de ti. Y esta dinámica disfuncional se da hasta estos días. Es muy común en una relación que a veces la mujer procura controlar, manipular a su pareja. Y el hombre reacciona, porque a ninguno le gusta ser controlado ni manipulado. Lamentablemente muchas veces el hombre abusa, como dice esta traducción alterna, se enseñorea, ¿no? Y llega a abusar físicamente. Lamentablemente, ¿cuántos casos de violencia física contra las mujeres se dan en nuestros días? Pero no solamente es violencia física, también hay la violencia emocional que hace tanto daño, incluso llegando a veces a haber una violencia económica. Esto afecta por completo relación de pareja, crea rencor, enojo y separa a las familias, y no solamente a la pareja, sino que afecta a la familia, afecta a los hijos. La primera familia de la historia sufre las consecuencias de alejarse de la palabra de Dios, de los principios que Dios les da. Y cuando llegan sus hijos, también comienzan los problemas entre las relaciones entre hermanos. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia. ¿Hay esperanza? ¿Qué podemos hacer para reparar esa fractura, esa relación que está lastimada entre esposo y esposa? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos da la esperanza, y esa esperanza obviamente está en Cristo. Si vamos a Efesios capítulo 5, versos 21 al 33, vamos a ver que Pablo nos da ahí qué es lo que tenemos que hacer. Veamos el verso 21 al 25 en la NTV. Dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Miren ustedes, ambos someterse a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométanse cada una a su marido, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Miren ustedes la comparación. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo, dice, a su marido. Pero ojo, maridos, prepárate, porque le dice a los esposos, no, para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal y como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Miren ustedes la barra tan alta que tenemos nosotros los esposos. Es decir, Pablo dice aquí, en primer lugar, ambos en Cristo tienen perdón de sus pecados y deben de entonces someterse en Cristo unos a otros. Ambos deben de someterse el uno al otro. No se trata de ver quién manda a quién. Alguien que quiere controlar y manipular. Pero luego viene
el consejo específico para cada una. A la esposa le dice, debes someterte. Y eso puede sonar chocante para algunas damas, pero déjame precisarte que en realidad en el verso 33 se aclara, lo que quiere decir es, respeta a tu esposo. Respeta a tu esposo. Está hablando de una relación de respeto y eso es muy importante porque es una de las necesidades básicas de todo hombre. Todo hombre anhela muchas cosas, pero el respeto es una de las fundamentales. Y Pablo plantea este maravilloso paralelo de la relación de esposo y esposa y hace la relación de Cristo y la iglesia. Y compara a la esposa con la iglesia, dice que se sujeta, que respeta y se sujeta a Cristo. Y para nosotros, como dije hace un momento, la barra viene bien alta. Él dice que debo de amar a mi esposa como Cristo amó la iglesia. Y ese amor fue un amor sacrificial, un amor que dio todo, hasta la vida. Es decir, yo tengo que amar a mi esposa con toda mi vida. Y curiosamente esta es una de las mayores necesidades de la mujer. El sentirse amada, valorada, apoyada. Cuando la pareja que hasta ahora vive siguiendo sus propias ideas, conceptos, deseos lejos de Dios, se encuentra con Cristo y reconoce estos principios y los aplica a su relación, va a descubrir cómo entonces se crea un círculo virtuoso. Porque cuando yo amo a mi esposa de una manera sacrificial, no solo de palabra, va a ser para ella más fácil que ella pueda someterse y respetarme. Pero se da ahí una dinámica importantísima. Lo que en Génesis 3, a raíz de la caída, se convierte en un círculo vicioso, ¿no es cierto?, de tratar de controlar y manipular, y la violencia y el abuso de uno contra el otro. Hay una lucha por bien quién controla la relación. Ahora, recuerda, se genera un círculo virtuoso en Cristo. Y esto es posible solamente en Cristo. Porque dime si no, ¿cómo vas a amar sacrificialmente? ¿Cómo tú vas a respetar? A veces me han dicho, ¿cómo puedo respetar si mi marido es un miserable, no me hace caso, me maltrata? Pero ese es el llamado, esposa. Esposo, ese es el llamado para ti. Y los que se benefician de esto es, obviamente los hijos. Porque los hijos perciben el ambiente de amor y respeto en el hogar y la armonía que esto trae, y eso los bendice y los ayuda, les da estabilidad emocional. También quisiera hablar en segundo lugar de la relación entre hermanos. Esta se afecta con la caída. Vemos en Génesis 4 la historia de Caín y Abel. Todos conocemos la historia. Dos hermanos de padre y madre crecen conociendo de Dios de primera mano, porque Dios mantuvo el contacto con ellos. Si bien se alejó, pero se revelaba a ellos. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, ellos justamente aprenden que deben de adorar a Dios y que deben de honrarlo. Y justamente el relato comienza cuando ellos se acercan trayendo sus ofrendas a Dios. Y en la Biblia tenemos muchas historias de malas relaciones entre hermanos, pero comienza por esta. En Génesis 4, miren los versos del 3 al 5 y voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice así: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda del producto de su cosecha. Él era agricultor. También Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara. Noten ustedes la reacción de Caín ante la situación, al ver la preferencia, el agrado de Dios. Él siente celos, pero unos celos muy grandes. Y claro, algunos me dirán, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué Dios prefirió a Abel y no a Caín? Miren, el texto nos aclara ahí mismo y nos dice que a la hora de honrar al Señor, Abel llevó de lo mejor que tenía.
y por eso Dios se agradó de él. Él dio todo y dio de lo mejor. En cambio, Caín aparentemente lo hizo por cumplir, no llevó lo mejor de su cosecha. Entonces, obviamente, Dios honra la fe de Abel. Pero esto igualmente trajo malestar en Caín a tal punto que él decide en ese momento vengarse y dice, y se lo lleva lejos al campo y lo mata. O sea, miren ustedes el extremo celo que llegó a tener, la envidia era tan grande que lo llevó a matar a su hermano. ¿Qué tal sufrimiento para los padres, para Adán y Eva? Tener que perder en realidad 2 hijos, porque cuando Dios le llama la atención a Caín y lo juzga y le dice, ¿qué has hecho? ¿No? La sangre de tu hermano clama desde la tierra, dice, y Abel muere y Caín es desterrado. Pero veamos otro caso en la Biblia, y este es un caso donde vemos redención. Es el caso de Jacob y Esaú en Génesis capítulo 25. Estos hermanos eran muy diferentes, eran mellizos, pero uno era cazador, Esaú, y el otro era un chico tranquilo, que le gustaba estar en casa, le gustaba cocinar, como vemos en el relato más adelante, ¿no? Pero vamos a ver en Génesis 25, en versos 27 y 28, justamente esta descripción y cuál era el problema. Miren ustedes, dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser un hombre del campo, un buen cazador. Jacob, por el contrario, era un hombre tranquilo y le agradaba quedarse en el campamento. Noten el verso 28, resalto aquí, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca prefería a Jacob. Es decir, las preferencias de los padres aquí entran a tallar y eso obviamente afecta la dinámica familiar. Isaac prefería a Esaú, de repente porque era macho, porque era cazador, y de repente no le gustaba tanto Jacob, que era más tranquilito. ¿Cómo sería? ¿No? Hay una distancia, ¿no? Ahora, el problema surge cuando llega el tiempo de la bendición al primogénito y Jacob engaña a su padre, en realidad motivado por su madre. Y ciertamente que Esaú no le había dado mucha importancia a la primogenitura, pero sin embargo vamos a ver cómo reacciona él ante el engaño. Jacob engaña a su padre y digamos toma la bendición para él. Cuando llega su hermano y descubre el engaño, se enfurece de tal manera que jura matar a su hermano. Y es por eso que Rebeca, conociendo el temperamento de su hijo, se asusta y envía lejos a Jacob. Lo manda de viaje y le dice, anda donde mi familia, anda con mi hermano, sabiendo que Esaú era capaz de cumplir sus amenazas. Y es así que Jacob sale huyendo. Y podemos ver entonces cuántos casos hoy en día de hermanos que se pelean por una herencia. O simplemente hay una discrepancia muy grande por quién tiene el cariño, el afecto de papá o de mamá. O por el control de la casa. O por diferentes cosas. Pero qué lamentable encontrar hermanos enemistados, aun que se odian a tal punto que llega a afectar a toda la familia. Saben, esto es muy triste. Es muy triste, pero vamos a ver nosotros cómo esta relación que queda así lastimada, profundamente quebrada entre Jacob y Esaú, se logra recuperar. Pasaron varios años, cerca de 20 años, y Jacob sufre muchas cosas, madura y Dios le muestra que él debe regresar. Y decide hacerlo por 2 razones. Bueno, la relación con su suegro también ya se había vuelto muy tensa. Pero en segundo lugar, él recuerda y Dios le habla y le dice que hay una promesa y que él tiene que volver. Sin embargo, está ahí el temor de enfrentar a su hermano. Eso no lo dejaba dormir, lo tenía muy preocupado. Sin embargo, él sale. Veamos lo que nos dice Génesis 32, del 3 al 11. Dice así la palabra: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, región de Edom, y les dio órdenes, diciendo, así dirán a mi señor Esaú, así dice su siervo Jacob,
He morado con Labán y allí me he quedado hasta ahora. Verso 5. Tengo bueyes, asnos y rebaños, siervos y siervas. Y envió a avisar a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a su hermano Esaú y él también viene a su encuentro, y 400 hombres con él. 400 hombres. Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Dividió en 2 campamentos a la gente que estaba con él, y las ovejas, las vacas y los camellos. Y dijo: si Esaú viene a un campamento y lo ataca, el campamento que quede escapará. Miren ustedes el plan de emergencia de Jacob, ¿no? Entonces Jacob hizo una oración y dijo, verso 9, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, porque solo con mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Noten ustedes esa oración. Realmente el temor de Jacob está ahí mostrándose con toda claridad. Él estaba asustado. Envía regalos por adelantado para aplacar la ira de su hermano. Él recordaba a ese hermano violento, cazador, rencoroso. Esa noche, después de esos momentos, en ese lugar es que Dios tiene un encuentro personal con Jacob. Y esto lo anima, renueva su fe para continuar. En Génesis 33, del 3 al 5, vamos a ver el reencuentro de los hermanos. Y el texto nos narra lo que se da cuando se encuentran. Dice, entonces Jacob se le adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces, hasta que llegó cerca de su hermano. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello, lo besó, y ambos lloraron. Esaú alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos que vienen contigo? Le respondió Jacob, son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Miren ustedes este encuentro, qué emocionante el encuentro y la reconciliación de los hermanos. No sabemos exactamente qué pasó en el corazón de Esaú, pero ciertamente Dios obró en él y él fue capaz de perdonar a su hermano. Quizás aceptó que él había despreciado la primogenitura, o quizás de alguna manera Dios le habló a su corazón. Pero por otro lado, vemos que Dios también estuvo trabajando en la vida y el carácter de Jacob. Jacob, el engañador, el vivo, fue engañado y sufrió muchas cosas, y él demuestra una actitud de humildad y de respeto para con su hermano, no solo con los regalos que él envía, sino noten el detalle del verso 3. Dice que se inclina 7 veces y esa era una costumbre y un gesto de humildad, de reconocimiento de la superioridad, de la autoridad de la otra persona. El resultado fue un abrazo de reconciliación, lágrimas y un reconstruir esa relación fraternal. Qué emocionante y qué importante esto. Yo quisiera resaltar un factor fundamental en la sanidad de nuestras relaciones familiares y tiene que ver justamente con el perdón. El perdón es fundamental. Y tú me dirás quizás,
Es que tú no sabes cómo me ha lastimado mi hermano, lo que me ha hecho mi hermana. O mi padre nos abandonó, o mi madre nos hizo esto. Yo le tengo mucho rencor. Pero ¿sabes qué? Te invito a considerar lo siguiente. ¿Te has puesto a pensar tú cuánto has ofendido, herido y lastimado a tu Padre Celestial con tu actitud, con tu pecado? Sin embargo, Él tomó la iniciativa para acercarse a ti y a mí y hizo todo lo posible para reconciliarnos. Jesús, el Hijo de Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra para morir en la cruz, para pagar por tus pecados y los míos, Él no teniendo ninguno. Y eso hace posible el perdón para con nosotros. Todo esto por gracia, y gracia significa justamente un favor no merecido. Ahora yo te digo, si Dios nos ha perdonado tanto, a un costo tan alto como el de dar a su Hijo, ¿cómo tú no vas a perdonar a la persona que te ofende, a un familiar que te ha ofendido? Cuando uno demuestra esa gracia de Dios a otros, a los que te han ofendido, y los perdonas, eso es muy poderoso, causa un impacto muy grande. El ser humano somos todos naturalmente orgullosos y no reconocemos nuestra falta. Pero cuando alguien extiende ese perdón, esa gracia que Dios nos ha dado, eso causa un impacto muy grande, llega al corazón de la persona. Quiero animarte a que con la ayuda y la fuerza que Dios nos da, con el amor que Dios nos da, perdones y restablezcas esa relación familiar que está rota, que está quebrada. Quisiera que oremos, quisiera orar por ti y por tu familia. Acompáñame en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú eres el Dios del perdón. Eres un Dios que eres amor, pero que también eres justicia. Pero tú, Señor, viste la manera de perdonarnos a nosotros, habiéndote ofendido y faltado el respeto en grado sumo. Gracias, Jesús, porque tú tomaste sobre ti nuestro castigo, nuestra culpa. Y al morir en una cruz haces posible esa reconciliación con el Padre. Y Señor, yo te ruego que en esta mañana, si alguno de nosotros tiene algo que perdonar, tomado de tu mano, Señor, sea capaz de hacerlo, sea capaz de extender ese perdón y esa gracia que hemos recibido nosotros de ti. Señor, sabemos que no es fácil y por eso decimos ayúdanos, Señor. Pero Padre, sabemos que ese amor poderoso que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros nos puede ayudar a perdonar a nuestros familiares, aquellos que nos han ofendido, que nos han lastimado. Y así tu nombre pueda ser glorificado, Señor. Gracias porque tú traes paz a nuestra vida, porque en Cristo hay esperanza, hay un nuevo comenzar, porque en Cristo es posible sanar y curar las relaciones familiares. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pedro, por la prédica de hoy. Buenos días, queridos hermanos. La verdad es que es un gusto y un privilegio poder dirigir este tiempo de diezmos y ofrendas. Siempre el dar para la obra de Dios implica un acto de fe, pero queremos agradecer al Señor porque gracias a un grupo de hermanos podemos seguir sosteniendo nuestra querida Iglesia de Monterrico. Hagamos una oración de gratitud. Gracias, Padre, porque, Señor, tú pones en nuestros corazones el querer agradecerte, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que nos das en nuestras vidas, Señor, a través de los diezmos y las ofrendas. Señor, sabemos que todo es tuyo, que todo te pertenece y que nosotros solo somos fieles administradores, Señor. Padre, que estos recursos sirvan para la extensión de tu reino. Dale sabiduría, Señor, al equipo de administración para que sepan distribuir de manera correcta, Señor, estos diezmos y ofrendas. Gracias por tu provisión diaria, por tu fidelidad, Señor,
con cada uno de nosotros. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, a continuación lo dejamos con una alabanza para la parte final de nuestro culto de adoración. Muchas gracias, pastor, por los anuncios del día de hoy. Y vamos a terminar este culto cantándole a nuestro Señor, adorándole con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Cantémosle a nuestro Dios. Su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es de misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Rey.